Londres, 1870. 15 años antes. El niño no lloraba. Había aprendido que las lágrimas, al igual que las súplicas, se helaban antes de tocar el suelo frente a las inmensas puertas de roble de St. John Manor. Tenía 12 años, pero la mirada que clavaba en la mansión era la de un anciano. La lluvia de noviembre no solo le empapaba la camisa raída, le calaba hasta los huesos, haciéndolo temblar con una violencia que sus dientes apenas podían contener. A sus pies, medio hundido en el fango negro del callejón de servicio, yacía el cuerpo de su padre, cubierto por una manta que olía a enfermedad. Era el mismo hombre que había dejado sus pulmones en las minas del Conde, tragando polvo de carbón turno tras turno, solo para ser desechado como una herramienta rota el día que la tos le impidió levantar el pico. La puerta de servicio se abrió con un chirrido metálico. No salió el conde, por supuesto. Salió el mayordomo, con un pañuelo de seda presionado contra la nariz, como si la pobreza fuera un miasma contagioso. «El conde dice que no hay nada para vosotros», dijo el hombre con una voz aséptica desprovista de humanidad. Lanzó algo al aire. Una moneda de cobre cayó con un sonido sordo al barro, aterrizando a centímetros de la mano inerte del cuerpo de su padre muerto. Y dice que si vuelves a pisar esta calle, soltará a los perros. El niño, Alexander Sinclair, no miró la moneda. No se movió para recoger la limosna que valía menos que la vida de su padre. Miró la casa. Miró las ventanas altas, brillantes como joyas encendidas, desde donde se escapaban melodías de valses y carcajadas de cristal. Miró las sombras danzantes de aquellos que comían y bailaban, ajenos a la muerte que enfriaba el aire a 10 metros de su porcelana. Se agachó despacio, ignorando el frío que le mordía las rodillas, y cerró los párpados de su padre. Sus manos pequeñas se mancharon de tierra negra. «Juro», susurró, y su voz tuvo el peso del hierro, más fuerte que el estruendo de la lluvia, «que un día esa música será mía. Juro que entraré por la puerta principal, no por la de servicio, y juro que ellos saldrán por este mismo callejón, con nada más que el miedo en los bolsillos». Se puso de pie. Dejó la moneda donde había caído, sepultada en el lodo. Dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad de Londres, dejando atrás al niño huérfano y convirtiéndose en la tormenta que, 15 años después, regresaría para cobrarlo todo. El tiempo es un juez paciente que no olvida. La lluvia en Londres, aquella noche de noviembre de 1885, no caía con delicadeza. En la esquina de Grosvenor Square, un carruaje sin escudo nobiliario aguardaba inmóvil bajo un olmo desnudo. No destacaba por su lujo ni por su discreción, sino por algo más difícil de nombrar: la sensación de espera contenida, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Dentro, Alexander Sinclair permanecía sentado, con la espalda recta y las manos enguantadas apoyadas sobre las rodillas. No miraba el reloj. El frío se filtraba por las juntas de la portezuela y le calaba los huesos, pero no se movía. Había aprendido hacía años que el cuerpo podía protestar cuanto quisiera. Una punzada conocida le atravesó la sien izquierda, justo donde la piel cicatrizada se tensaba siempre que el clima cambiaba. Se llevó la mano a la frente con un gesto brusco, casi molesto, no por el dolor en sí, sino por el recuerdo que arrastraba consigo. Bajó la mirada hacia el documento que descansaba sobre sus rodillas, iluminado apenas por la luz temblorosa de una farola lejana. El papel era grueso, firme, definitivo. No era solo un contrato, era el cierre de un círculo que llevaba años trazándose en silencio. La transferencia final de la mansión St. John y de todo cuanto contenía. «Está hecho, señor», murmuró Blackwood, su secretario, desde el asiento frente a él. El hombre se frotaba las manos dentro de los guantes, más nervioso que por el frío. «El plazo venció a medianoche. Legalmente, no queda margen de apelación». Alexander asintió sin levantar la vista. Doblar aquel documento no le produjo satisfacción, solo una calma seca, afilada. «Entonces no hay motivo para esperar más», dijo. «Entremos». Dentro de St. John Manor, la velada seguía su curso con un esfuerzo casi desesperado por parecer normal. El gran salón de baile brillaba bajo los candelabros de cristal.
Los espejos dorados multiplicaban las figuras y las sonrisas, aunque muchas de ellas se sostenían con demasiada rigidez. El vals vienés sonaba correcto, pero falto de alegría, como si la orquesta tocara por inercia. El conde Saint John reía más de lo habitual, copa en mano, moviéndose de un grupo a otro con una energía forzada. Su risa era aguda, excesiva, y a quienes lo observaban de cerca les resultaba imposible no percibir la tensión que se escondía detrás. Isabella Saint John se encontraba cerca de los ventanales que daban al jardín, con una mano cerrada alrededor del abanico. A sus 22 años, conocía demasiado bien aquella sensación de encierro elegante. El corsé, ajustado con crueldad por insistencia de su madre, le robaba el aire cada vez que intentaba respirar hondo. Observaba la sala con una lucidez incómoda, como si de pronto pudiera ver las costuras invisibles que sostenían aquel mundo. «Deja de mirar la puerta», susurró Lady Catherine a su lado sin dejar de sonreír a quienes pasaban. «Pareces nerviosa». Isabella giró apenas la cabeza hacia ella. «No lo estoy», mintió. Su madre la miró de reojo. Bajo el polvo de arroz y el perfume de lavanda había algo más. Miedo. Un miedo que Lady Catherine llevaba semanas disimulando con una eficacia cada vez menor. «Esta noche no puede salir nada mal», añadió en voz baja. «Lord Beresford llegará en cualquier momento. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar». Isabella sintió un nudo en el estómago. No era solo la repulsión física hacia un hombre que le triplicaba la edad. Eran los rumores oscuros que lo rodeaban como una nube tóxica. Se decía en los salones de té, siempre en susurros aterrorizados, que su primera esposa no había muerto por una simple caída, sino que llevaba meses ocultando moratones bajo el maquillaje. Lord Beresford tenía fama de mano pesada en la intimidad, y su madre estaba dispuesta a entregarla a esa violencia con tal de mantener el estatus. «Madre», empezó, pero no terminó la frase. No hacía falta. Ambas sabían lo que estaba en juego. El conde golpeó su copa con un cuchillo de plata para reclamar atención. El sonido metálico se elevó por encima de la música, obligando a la orquesta a detenerse. «Mis queridos amigos», anunció con la voz algo pastosa, «en tiempos inciertos, la tradición sigue siendo nuestro mayor refugio». No llegó a continuar. Las puertas principales se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y lluvia que apagó varias velas cercanas. El murmullo se rompió de forma abrupta. Alexander Sinclair cruzó el umbral. No alzó la voz ni hizo gesto alguno para llamar la atención, pero aún así la sala entera pareció contraerse. Vestía de negro, sobrio, sin adornos. El agua resbalaba de su abrigo y marcaba la alfombra a su paso, aunque nadie se atrevió a decir nada. Caminaba con una seguridad que no pedía permiso. El conde se quedó inmóvil. Durante un segundo, su expresión fue de confusión. Luego, algo se quebró en su rostro. Isabella vio cómo el color se le escapaba de golpe, como si un recuerdo largamente reprimido hubiera vuelto con violencia. «Lamento interrumpir», dijo Alexander deteniéndose en el centro del salón. No pretendía hacerlo de esta manera. Su voz era tranquila, medida. No había prisa en ella. «¿Quién es usted?», se atrevió a preguntar alguien. «Sinclair», respondió una voz al fondo. «Alexander Sinclair». El nombre recorrió la sala como un susurro incómodo. Isabella sintió una sacudida inexplicable. Algo en aquel apellido despertó una sensación antigua, difusa, que no logró ubicar de inmediato. «Esto es una reunión privada», dijo el conde. «Debe marcharse». Alexander lo miró con calma. «Me temo que no». Sacó el documento y lo dejó sobre una mesa cercana, junto a un jarrón de porcelana que vibró levemente al contacto. «He adquirido la totalidad de sus deudas», continuó. «Desde esta madrugada, esta propiedad y todo lo que contiene me pertenecen legalmente». El silencio fue absoluto. Lady Catherine dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho. El conde se dejó caer en una silla, como si las fuerzas lo hubieran abandonado de golpe. «Esto es un ultraje», balbuceó el conde, buscando apoyo visual en sus invitados. «Lord Beresford»,
Diga algo. Pero Lord Beresford, al igual que el resto de la amistosa sociedad londinense, ya había dado un paso atrás. El círculo se abrió. Nadie quería ser salpicado por la ruina ajena. Isabela vio cómo las miradas pasaban de la curiosidad al desdén en segundos. Ya no eran los anfitriones, eran apestados. Alexander no esperó. Hizo una señal discreta y Blackwood entró, seguido por dos hombres de aspecto notarial, que comenzaron a moverse por la sala con una eficiencia aterradora, anotando cosas en libretas. «Tienen una hora», dijo Alexander sacando un reloj de bolsillo y consultándolo con frialdad. «A la 1:15 cerraré las puertas. Lo que no hayan sacado para entonces se queda». El pánico estalló, no con gritos, sino con una desbandada humillante. Los invitados no se despidieron, murmuraban excusas atropelladas, pedían sus abrigos con urgencia, empujándose levemente en el vestíbulo para huir del naufragio. «¡Mis joyas!», gritó Lady Catherine, intentando correr hacia la escalera. «Solo efectos personales, señora», le cortó el paso Blackwood con firmeza, sin tocarla pero bloqueando el camino. «Las joyas de la familia son parte de los activos liquidados». Isabela vio a su madre detenerse, temblando de impotencia y furia. Vio a su padre servirse una última copa, con manos que derramaban el vino sobre la alfombra que ya no era suya. La crueldad no estaba en los gritos, sino en la burocracia, en la forma en que los hombres de Sinclair empezaron a cubrir los muebles con sábanas blancas, mientras la familia aún estaba de pie junto a ellos. Isabela avanzó un paso sin darse cuenta. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, su voz sonando pequeña en el caos. Alexander giró la cabeza hacia ella. Se miraron. Isabela no supo por qué aquel instante le resultó tan intenso. Reconoció en sus ojos algo que no era simple triunfo. Había dureza, sí, pero también algo más difícil de nombrar, algo contenido. «Ahora», respondió él, «las cosas cambian». Ella tragó saliva. «¿Nos echará?». Alexander no respondió de inmediato. Observó la sala vaciándose de falsos amigos, los rostros expectantes de sus empleados, la caída silenciosa de una familia entera. Luego volvió a mirarla. «A sus padres se les dará el plazo correspondiente de 1 hora», dijo. «Usted puede quedarse si así lo desea». Isabela frunció el ceño. «¿Quedarme? ¿Cómo?» «Como empleada», respondió él sin rodeos, con una voz que cortó el aire. «Despediré a la servidumbre. Hay trabajo que hacer aquí y alguien debe conocer esta casa mejor que nadie. No habrá privilegios, solo trabajo». Isabela sintió el golpe. Vio a su padre hundirse en la silla, los hombros vencidos. Vio a su madre llorando por un collar, ignorando que no tendrían dónde dormir. Sintió, con una claridad incómoda, cómo el salón entero comenzaba a cerrarse sobre ellos. Pensó en lo que vendría si decía que no. En la puerta cerrándose, en la caridad disfrazada de compasión de gente como Beresford, o peor, en convertirse en su esposa y sufrir el mismo destino que la anterior. No confiaba en aquel hombre, no entendía sus motivos, pero quedarse no la hacía invisible, aunque el precio fuera su estatus. Y antes de poder analizarlo, habló. «Acepto». Alexander la observó durante un segundo largo, inescrutable. «Empieza mañana», respondió. «A las 8». La hora siguiente fue una agonía borrosa. Isabela ayudó a su madre a meter vestidos en baúles apresurados bajo la mirada vigilante de Blackwood. No hubo despedidas tiernas. El conde apenas podía caminar derecho. Lady Catherine la miró con una mezcla de horror y repulsión cuando Isabela dijo que no iría con ellos. «Te quedas con el verdugo», le escupió su madre en el vestíbulo. «Ya no eres hija mía». El carruaje alquilado por Sinclair, uno modesto, sin escudo, se los llevó bajo el azote implacable de la lluvia. Isabela escuchó el sonido de las ruedas alejarse sobre los adoquines mojados, un sonido definitivo, como tierra cayendo sobre un ataúd. Permaneció allí, inmóvil en el centro del gran recibidor, con las manos apretadas contra la seda de un vestido que ya no le correspondía. Los hombres de Sinclair terminaban de apagar las luces del salón de baile, sumiendo la casa en penumbra.
Solo estaba el tic-tac rítmico del reloj de pie, marcando los segundos de una nueva era. Y Alexander Sinclair, observándola desde la sombra de la biblioteca, como un espectro que finalmente había reclamado su lugar. El amanecer llegó sin ceremonias. La luz gris se filtró entre las cortinas pesadas de St. John Manor como un visitante indeseado, revelando sin piedad lo que la noche anterior había intentado disimular. El salón de baile, horas antes lleno de música y voces, parecía ahora demasiado grande, demasiado vacío. Isabela apenas había dormido. Había pasado la noche sentada en el borde de la cama, aún vestida, con el corsé aflojado y el cabello suelto cayéndole por la espalda. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro de Alexander Sinclair en el centro del salón, su voz firme atravesando la sala como una línea trazada en el suelo. A las 8. La frase no había sonado como una amenaza, tampoco como una invitación, y eso era lo que más la inquietaba. Un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señorita», dijo una voz femenina desde el otro lado. «Es hora». Isabela se levantó despacio. Al abrir, se encontró con la señora Higgins, el ama de llaves, sosteniendo una cesta de mimbre entre los brazos. Higgins no sonrió. Nunca lo hacía. «El señor Sinclair ha dado instrucciones», dijo extendiéndole la cesta. «Esto es lo que usará a partir de ahora». Isabela miró dentro. Lana gris. Basta. Funcional. Un delantal sencillo. Zapatos de suela dura. El peso de la cesta no era excesivo, pero al tomarla sintió algo distinto, más hondo, como si aquel objeto marcara un límite invisible entre lo que había sido y lo que estaba a punto de comenzar. «Su cuarto está en el ático», añadió Higgins. «El último, al fondo. Tiene 5 minutos». 5 minutos. Isabela subió las escaleras de servicio por primera vez en su vida. Nunca antes había reparado en lo estrechas que eran, en lo empinados que resultaban los peldaños. El aire era más frío allí arriba, más denso, cargado de olor a jabón y madera vieja. El cuarto era pequeño. Un catre de hierro, una mesa estrecha, un aguamanil con el esmalte saltado. Nada más. Dejó la cesta sobre la cama y permaneció unos segundos inmóvil, escuchando el silencio. Nadie iba a ayudarla a vestirse. Nadie iba a ajustar el corsé ni a acomodarle el cabello. Se quitó el vestido de la noche anterior con torpeza, luchando con los broches. Al ponerse el uniforme gris, la tela le raspó la piel. Se miró en el espejo pequeño, con una grieta que atravesaba el cristal de arriba abajo. Le devolvió una imagen que le resultó extraña, no irreconocible, extraña. «Solo es un día», murmuró. 1. La cocina estaba ya despierta cuando llegó. Vapor, ollas, pasos rápidos. El calor la envolvió de golpe, contrastando con el frío del ático. Higgins le señaló una mesa de piedra. «La plata», dijo. «Empiece por ahí». Isabela se sentó. Tomó un paño. Frotó. No sabía cuánta fuerza aplicar. Frotó de más, luego de menos. La pasta le manchó los dedos de negro. A los pocos minutos, las manos comenzaron a arderle. «Más despacio», instó Higgins con severidad sin mirarla. «No es una carrera». Isabela asintió. Cada cubierto que pasaba por sus manos le devolvía un recuerdo involuntario. Una cena de cumpleaños. Una Navidad. Una conversación trivial que ahora parecía pertenecer a otra vida. A media mañana, la campana sonó. «El señor la espera en la biblioteca», anunció Higgins. «Lávese las manos». La biblioteca olía a tabaco y papel viejo. Alexander estaba de pie, revisando documentos sobre el escritorio. No levantó la vista cuando Isabela entró. «Siéntese», dijo. Ella lo hizo, con rigidez. «¿Se arrepiente?», preguntó él finalmente. Isabela negó con la cabeza. No, no era del todo verdad, pero tampoco una mentira completa. Alexander la observó unos segundos, como si leyera algo más allá de la respuesta. «Aquí no hay lugar para nostalgias», continuó. «Mis socios vendrán a cenar esta noche. No quiero silencios incómodos ni actitudes teatrales. Solo haga su trabajo». Isabela asintió. «Y una cosa más», añadió él. «Nadie aquí tiene derecho a tratarla como si no existiera.
Si ocurre, me lo dirá. Ella alzó la vista sorprendida. ¿Por qué? Alexander sostuvo su mirada. Porque esta casa ya no funciona como antes. No explicó más. Isabela salió de la biblioteca con una sensación extraña, difícil de definir. No era alivio, tampoco gratitud. Era quizá la primera fisura en una certeza que llevaba años aceptando sin cuestionar, que siempre había estado sola. Y sin embargo, esa mañana, mientras volvía a la cocina con las manos aún doloridas, no pudo evitar pensar que algo había cambiado. No sabía aún si para bien o para mal. Solo sabía que el silencio de la casa ya no pesaba igual. La tarde se cerró temprano, como solía ocurrir en Londres cuando el invierno comenzaba a asentarse de verdad. A las 4, la luz ya se había vuelto oblicua y cansada. A las 5, las sombras ocupaban los pasillos de la casa como si siempre hubieran estado ahí, esperando su momento. Isabela no volvió a la biblioteca. Higgins la mantuvo ocupada hasta que los brazos le dolieron y los dedos dejaron de responderle con precisión. Hubo que revisar manteles, pulir copas, preparar la mesa grande del comedor principal, esa que durante años había servido para impresionar a invitados que ahora ya no volverían a cruzar esa puerta. «Esta noche no vendrán aristócratas», dijo Higgins mientras colocaban los candelabros. «Serán hombres de negocios. Comen rápido y hablan fuerte. No se distraiga». Isabela asintió. El uniforme gris le pesaba menos que por la mañana, aunque las manos le ardían. Cada movimiento le costaba un poco más, pero se obligaba a mantener el ritmo. No quería que nadie pensara que no podía hacerlo. Cuando el primer invitado llegó, el sonido de sus botas resonó en el vestíbulo con una confianza ajena a los antiguos modales de la casa. Traía consigo el olor a calle, a humo y a lluvia. Poco después llegaron los otros. Alexander los recibió en el comedor, de pie sin ceremonia. Isabela observó desde la puerta de servicio mientras los hombres se acomodaban. No vestían con elegancia refinada. Sus trajes eran correctos, funcionales, hechos para durar. Hablaban entre ellos sin disimulo, como si la casa fuera ya una extensión de su propio territorio. «Así que este es el lugar», dijo uno mirando alrededor. «Demasiado grande para una sola familia». «Ahora es una herramienta», respondió Alexander. «Y las herramientas sirven mientras funcionan». Isabela comenzó a servir. La bandeja le pesaba más de lo esperado. Se movía con cuidado, procurando no llamar la atención. El comedor estaba iluminado con una claridad directa, sin música, sin flores. Las conversaciones giraban en torno a fábricas, rutas comerciales, huelgas. Hablaban de hombres como si fueran números, de ciudades como piezas intercambiables. «Si aflojas ahora», decía uno de ellos, «mañana te exigirán el doble». «El problema no es aflojar», respondió Alexander. «Es no saber dónde sostener». Isabela se acercó para retirar un plato. Sintió la mirada antes de sentir la mano. Fue un gesto rápido, brusco. El hombre a su derecha, Thornton, la sujetó de la muñeca con dedos gruesos, húmedos por el vino. «Vaya», dijo, con una sonrisa torcida. «No sabía que aquí también se servía belleza». Isabela se quedó inmóvil. No gritó. No se movió. El recuerdo fue instantáneo. Advertencias murmuradas, risas incómodas en salones llenos de hombres que nunca habían aprendido a mirar sin tomar. «Suélteme», dijo en voz baja. Thornton rió. «Vamos, no seas así. No muerdo». La mesa se quedó en silencio. Isabela sintió cómo la sangre le subía al rostro, la muñeca le dolía. Buscó con la mirada a Higgins, pero estaba lejos. Buscó a Alexander sin querer hacerlo. Él ya se había levantado. No alzó la voz, no golpeó la mesa. «Thornton», solo eso. El nombre, dicho así, fue suficiente para que el hombre se detuviera. «Suéltela». Thornton dudó. Apenas un segundo, pero fue un segundo de más. Alexander dio un paso hacia adelante. «Ahora». La mano se apartó de inmediato. «Era una broma», murmuró Thornton. «Nada serio». Alexander lo miró sin expresión. «Aquí no se bromea con lo que me pertenece». El silencio fue absoluto.
Isabela sintió el peso de esas palabras con una mezcla confusa de rechazo y alivio. No le gustó la idea de ser posesión de nadie, pero tampoco pudo ignorar la firmeza con la que él había intervenido. «Si vuelve a tocar a alguien de esta casa sin permiso», continuó Alexander, «no volverá a cruzar esta puerta, ni esta ni ninguna de las que yo controle». Thornton asintió, pálido. «Continúe», dijo Alexander, volviendo a sentarse como si nada hubiera ocurrido. Isabela se retiró a la cocina con el corazón golpeándole las costillas. Apoyó la bandeja y se quedó quieta unos segundos, respirando hondo. Le temblaban las manos. No sabía qué sentir. No era gratitud, no del todo, no era humillación. Tampoco era la certeza inesperada y perturbadora de que alguien había trazado una línea en su favor, y que esa línea no había estado allí antes. Cuando volvió al comedor, Alexander no la miró, pero al pasar junto a él su voz llegó baja, apenas audible. «¿Está bien?» Isabela asintió sin hablar. No confiaba en su voz, y mientras continuaba la cena, con el murmullo retomando su curso, comprendió que algo se había desplazado silenciosamente entre ellos. No una promesa, no una confesión, un desplazamiento. Y a veces, pensó mientras retiraba los últimos platos, los desplazamientos eran el inicio de cosas que nadie podía controlar. La casa tardó en volver al silencio. No fue inmediato. Después de que el último invitado se marchó y la puerta principal se cerró con un golpe seco, quedaron ecos suspendidos en el aire. Voces graves, risas forzadas, el olor persistente del tabaco caro mezclado con carne y vino. Isabela recogía los restos de la cena con movimientos lentos, casi mecánicos, como si su cuerpo siguiera trabajando mientras su mente intentaba ordenar lo ocurrido. La muñeca aún le dolía. No era un dolor intenso, pero estaba ahí, recordándole que el episodio no había sido una exageración ni un malentendido. Higgins lo notó cuando Isabela dejó caer una cuchara en el aparador. «Cuidado», dijo sin mirarla, «hoy no estás fina». «Lo siento». «No te disculpes conmigo», replicó Higgins, más cansada que severa. «Aprende a aguantar. Esta casa ya no es para almas frágiles». Isabela no respondió. Terminó de limpiar. Apagó las luces del comedor y subió por la escalera de servicio. Cada peldaño crujía con un sonido que antes nunca había oído. O quizás siempre había estado ahí, y ahora simplemente ya no tenía el lujo de ignorarlo. En el ático, el frío la recibió como una pared. Se quitó los zapatos y se sentó en el borde del catre, frotándose las manos para recuperar el calor. Pensó en la cena, en Thornton, en la forma en que Alexander había intervenido. No había sido un gesto amable, había sido definitivo. Se acostó sin desvestirse del todo, con el uniforme aún puesto. Cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Cuando finalmente lo hizo, fue ligero y fragmentado. Alexander permaneció en la biblioteca mucho después de que la casa se durmiera. La lámpara de pantalla verde proyectaba un círculo de luz preciso sobre el escritorio, dejando el resto de la habitación en penumbra. Tenía varios documentos abiertos, pero no estaba leyendo ninguno. Sostenía una copa sin beber, el cristal intacto entre los dedos. La escena de la cena se repetía en su mente con una claridad incómoda. El gesto de Thornton, la inmovilidad de Isabela, el silencio exacto antes de que él hablara. No había planeado intervenir de ese modo, no así. Había reaccionado por instinto, un reflejo antiguo que no había logrado contener. Se levantó y comenzó a caminar por la biblioteca. Sus pasos resonaban sobre la alfombra gruesa. Pasó junto a los retratos retirados de los St. John, apoyados aún contra la pared, boca abajo. No los miró. Se detuvo frente a la ventana. La lluvia había vuelto. Londres brillaba abajo con un fulgor húmedo y distante. Apoyó una mano en el cristal frío y cerró los ojos un segundo. No quería pensar en ella, no como lo estaba haciendo, porque pensar en Isabela era recordar demasiado. No solo la mujer que ahora recorría su casa con un uniforme gris, sino a la muchacha que había sido la única que lo miraba sin desprecio cuando aún no tenía nada. Sacudió la cabeza, como si pudiera desalojar ese recuerdo. Volvió al escritorio.
Abrió un cajón que casi nunca usaba. Dentro había papeles viejos, documentos cerrados que ya no necesitaba revisar. Debajo de todo, una pequeña caja oscura, sin adornos. La tomó. No la abrió. La sostuvo unos segundos, pesando el objeto como si fuera algo más que madera y metal. Luego la devolvió al cajón y lo cerró con firmeza. «No», murmuró para sí mismo. «No ahora». Apagó la lámpara y salió de la biblioteca, dejando la habitación en completa oscuridad. A la mañana siguiente, Isabel la despertó antes del amanecer. Se levantó con el cuerpo rígido y la mente aún atrapada en pensamientos inconclusos. Se lavó la cara con agua fría, se recogió el cabello y bajó a la cocina. El trabajo la esperaba sin preguntarle cómo se sentía. Durante el desayuno, Alexander no apareció. Higgins comentó, como al pasar, que el señor había salido temprano. Isabela no preguntó a dónde. No era asunto suyo. El día transcurrió con una rutina exigente. Inventarios, limpieza, cuentas menores que ahora también recaían sobre ella. La casa seguía funcionando, pero algo había cambiado de manera sutil. Los criados hablaban menos. Observaban más. A media tarde Higgins la llamó. «El señor quiere verla en la biblioteca». Isabela sintió una breve tensión en el estómago. Se limpió las manos, alisó el delantal y subió. Alexander estaba de pie junto al escritorio cuando ella entró. No parecía cansado, tampoco distante. Era otra cosa, una atención contenida que la puso en guardia. «Cierre la puerta», dijo. Isabela obedeció. El sonido del cerrojo resonó demasiado fuerte. «Siéntese». Ella dudó un segundo antes de hacerlo. Alexander apoyó ambas manos sobre el escritorio y la observó con detenimiento, como si evaluara algo que aún no tenía nombre. «Lo de anoche», empezó. Isabela se tensó, preparada para una reprimenda o una advertencia. «No fue su culpa», continuó, «pero tampoco fue aceptable». «Lo sé», respondió ella con cuidado. «No debí». «No», la interrumpió. «No me refiero a usted». Hubo un silencio breve, denso. «En esta casa», prosiguió Alexander, «nadie vuelve a tocarla sin su consentimiento. Eso incluye a mis socios». Isabela lo miró, sorprendida. «No necesito protección», dijo, más firme de lo que había planeado. «No se la estoy ofreciendo», respondió él. «Estoy estableciendo límites». Eso la descolocó más que cualquier gesto amable. Alexander se apartó del escritorio, abrió un libro de cuentas y lo deslizó hacia ella. «Necesito que revise esto. Hay cifras que no cuadran y usted tiene buen ojo». Isabela tomó el libro. Sus dedos rozaron los de él al hacerlo. Fue un contacto mínimo, accidental, pero ninguno de los dos lo ignoró. Alexander retiró la mano primero. «Puede irse», dijo volviendo la mirada a la ventana. Isabela se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. «Gracias. Por anoche», dijo en voz baja. Alexander no respondió de inmediato. «No me agradezca», contestó finalmente. «No fue un favor». Ella cerró la puerta detrás de sí, y mientras regresaba por el pasillo, comprendió algo que no la tranquilizó en absoluto. Aquella fractura que se había abierto la noche anterior no solo seguía ahí. Estaba creciendo. La carta llegó a media mañana, mezclada con la correspondencia habitual. Facturas, notas breves de proveedores, telegramas sin cortesías. Higgins la dejó sobre la bandeja de plata sin comentario alguno, pero Isabela la reconoció antes siquiera de tocarla. El papel era más fino, el perfume discreto y familiar. No la abrió de inmediato. La llevó consigo durante horas, doblada dentro del bolsillo del delantal, como si fuera un objeto frágil que pudiera romperse con un mal gesto. Intentó concentrarse en el trabajo, revisar la despensa, corregir una lista de compras, dar instrucciones a la cocinera. Nada funcionó del todo. La carta pesaba más de lo que debía. La abrió en la cocina, cuando el ruido del agua hirviendo y el choque de las ollas podían disimular cualquier reacción. Alice Montrose no había cambiado su forma de escribir. La letra era elegante, segura, entrenada para no mostrar dudas.
Las frases comenzaban con afecto y terminaban siempre en una advertencia velada. Isabel la leyó despacio. Alice hablaba de preocupación, de rumores, de lo impropio de su situación, de su madre, muy afectada, de su padre, derrotado pero arrepentido. Hablaba de oportunidades aún posibles, de un regreso digno, de un error que todavía podía corregirse. No mencionaba una sola vez el trabajo, ni el miedo, ni la noche en que había sido ofrecida como solución. Isabela dobló la carta con cuidado y la guardó de nuevo en el bolsillo. No sentía rabia, sentía algo más cansado, más antiguo, como si alguien hubiera intentado devolverla a una vida que ya no le pertenecía. ¿Todo bien?, preguntó la cocinera al verla quieta junto a la mesa. Sí, respondió Isabela. Solo calor. Subió a la biblioteca por la tarde con el libro de cuentas que Alexander le había pedido revisar. No sabía si él estaría allí. No sabía, en realidad, si quería encontrarlo. La puerta estaba entreabierta. Alexander se encontraba de pie junto al escritorio, con el abrigo aún puesto, leyendo un telegrama. Al oírla alzó la vista. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. La miró con atención suficiente como para que Isabela sintiera que no era invisible. «Pase», dijo. «¿Encontró algo?» Isabela avanzó y dejó el libro sobre la mesa. 2 cifras no coinciden con los recibos de envío. No es grave, pero conviene revisarlo antes de firmar. Alexander asintió, hojeando las páginas. Buen ojo. Ella dudó un instante. Luego sacó la carta del bolsillo y la dejó junto al libro sin comentario. Alexander la miró. ¿Problemas? El pasado, respondió ella sin dramatismo. Tiene mala costumbre de insistir. Alexander no tomó la carta, pero su postura cambió levemente. No de tensión, de alerta. ¿Quién es? Alice Montrose. Fue una amiga. ¿Fue? Isabela sostuvo la mirada. Cuando una se cae, descubre quiénes estaban cerca y quiénes solo miraban desde arriba. Alexander dejó el libro a un lado. ¿Qué quiere? Que me vaya, dijo Isabela con sencillez. Que vuelva a mi lugar. ¿Y cuál sería ese lugar? La pregunta no fue irónica, fue directa. Isabela abrió la boca para responder y no lo hizo, porque la respuesta no era clara ni siquiera para ella. No lo sé, admitió al fin, pero no es el que describe en esa carta. Alexander asintió lentamente. Vendrá, dijo. No solo ella, vendrán otros. Cuando la gente huele debilidad, se acerca. No soy débil, dijo Isabela, más rápido de lo que había planeado. Lo sé, respondió él. Pero no todos. Hubo un silencio breve, cargado de cosas no dichas. Si esa mujer vuelve a cruzar esta puerta, continuó Alexander, será recibida con cortesía. Pero no decidirá nada. Isabela lo miró. ¿Por qué? Alexander tardó un segundo más de lo necesario en responder. Porque mientras esté aquí, es asunto mío. Ella sintió de nuevo esa sensación incómoda, difícil de nombrar. No era dependencia, tampoco control. Era algo intermedio, inquietante. No necesito que nadie decida por mí, dijo con firmeza. No lo estoy haciendo, replicó él. Estoy cerrando el paso a quienes creen que todavía pueden hacerlo. Isabela bajó la mirada un instante. Cuando volvió a alzarla, algo había cambiado en su expresión. Gracias, dijo. Pero si viene, quiero estar presente. Alexander la observó con detenimiento. Así será. Esa noche Isabela no durmió bien. Soñó con salones llenos de gente que la miraba sin verla, con manos que la empujaban hacia adelante, con voces que decían «es lo mejor» mientras el suelo se abría bajo sus pies. Despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado. No estaba sola en la casa, pero el pasado había llamado a la puerta. Y esta vez no pensaba esconderse. La espera no fue larga. A media mañana, el sonido inconfundible de un carruaje ligero deteniéndose frente a la entrada principal rompió la rutina silenciosa de la casa. Isabela se encontraba en el salón principal, retirando las sábanas de los muebles por orden de Alexander, cuando la puerta se abrió. No fue Higgins quien la anunció.
Alice Montrose entró con la confianza de quien nunca ha tenido que pedir permiso, aunque su paso vaciló al cruzar el umbral y encontrarse con la penumbra de una casa en duelo. Llevaba un vestido de seda color lavanda que parecía brillar en medio del polvo. Al ver a Isabela vestida con la lana gris y el delantal, Alice se detuvo en seco, llevándose una mano enguantada a la boca. La lástima en sus ojos fue más dolorosa que cualquier insulto. «Oh, Isabela», susurró Alice, mirando el trapo en las manos de su amiga. «Me dijeron que era cierto, pero me negaba a creerlo. ¿Cómo puedes vivir así?» «Es una vida», repitió Isabela con calma. «Puede que no sea la que tú conoces, pero es real». Alice frunció el ceño, como si esa palabra le resultara incómoda. Dio un paso más cerca y bajó la voz, adoptando ese tono confidencial que siempre usaba cuando creía tener la razón. «No deberías estar aquí», insistió. «Todo Londres habla. Dicen cosas terribles, que él te retiene, que te humilla, que te utiliza para vengarse de tu familia». Isabela no respondió de inmediato. Miró sus propias manos aún marcadas por el trabajo de la mañana. Luego volvió a alzar la vista. «¿Y tú qué crees, Alice?». La pregunta descolocó a su visitante. «Yo creo que estás asustada, que no sabes cómo salir de esto sin perder la dignidad». Isabela dejó escapar una respiración lenta. Había esperado esa respuesta. Siempre era la misma. «La dignidad», dijo, «no se pierde por trabajar. Se pierde cuando una deja que otros decidan por ella». Alice abrió la boca para responder, pero en ese instante el sonido de unos pasos firmes resonó en el pasillo. Alexander apareció en la entrada del salón. No llevaba levita ni chaqueta, solo camisa blanca, las mangas arremangadas, el chaleco desabrochado. Había tinta en sus dedos y cansancio en el gesto. No parecía un anfitrión, parecía un hombre interrumpido. «Lady Montrose», dijo con cortesía seca, «no esperaba visitas a esta hora». Alice se giró hacia él, tensándose de inmediato. «Señor Sinclair», respondió, «he venido por Isabela». Alexander no miró a Isabela al principio. Mantuvo los ojos en Alice. «Isabela está ocupada», dijo. «Como habrá notado». Alice dio un pequeño paso atrás, indignada. «No tiene derecho a hablar por ella». Entonces Alexander giró la cabeza y miró a Isabela. No fue una mirada dura, tampoco protectora en exceso. Fue algo más contenido, más peligroso. Una pausa silenciosa, como si le cediera el control de la escena. Isabela entendió. «No necesito que nadie hable por mí», dijo ella, «y no necesito ser rescatada». Alice la miró como si no la reconociera. «¿De verdad vas a quedarte aquí?», preguntó. «¿A servir mesas? ¿A vivir bajo el techo de este hombre?». Isabela sintió el impulso antiguo de justificarse, de explicar, de suavizar. No lo hizo. «Me quedo», dijo simplemente, «porque aquí nadie me vende, porque aquí trabajo, pienso, decido. Y porque por primera vez no soy invisible». El silencio se tensó. Alexander dio un paso adelante, no invadiendo, solo presente. «Creo que ha oído suficiente, Lady Montrose», dijo. «La visita ha terminado». Alice los miró a ambos. A Isabela, firme. A Alexander, impenetrable. Comprendió, al fin, que no había nada que pudiera decir para recuperar lo que ya se había roto. «Te arrepentirás», murmuró, más para sí misma que para ellos. «Quizá», respondió Isabela. «Pero será mío». Alice se marchó sin despedirse. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa como un eco largo. Isabela permaneció de pie unos segundos más. Cuando por fin respiró hondo, notó el cansancio caerle encima de golpe. «Gracias», dijo, sin mirarlo. «No hice nada», respondió Alexander. «Solo estuve». Ella alzó la vista. Por primera vez no vio venganza en sus ojos, tampoco cálculo. Vio atención, y eso, inexplicablemente, la inquietó más que cualquier amenaza. «Vuelva a su trabajo», añadió él, recuperando el tono habitual. «Se hará tarde». Isabela asintió y se dirigió hacia el pasillo de servicio. Antes de desaparecer, se detuvo un instante. «Alexander», él la miró. «No soy una prisionera».
Lo sé, respondió él sin dudar. Ella se fue. Alexander se quedó solo en el salón vacío. Caminó hasta la chimenea apagada y apoyó una mano en la repisa. Cerró los ojos un segundo. Por primera vez en años, algo en su plan empezaba a desviarse, y no estaba seguro de querer corregirlo. La visita de Alice marcó un antes y un después, pero no trajo la calma. Al contrario, Londres parecía decidido a ahogar la ciudad bajo una lluvia incesante que duró 3 días. Una cortina de agua gris que envolvía Mayfair, difuminando los contornos de los edificios y convirtiendo los adoquines en espejos oscuros. La humedad se colaba por los muros de piedra de St. John Manor, enfriando los pasillos y calando los huesos como una advertencia antigua. El golpeteo del agua contra los cristales se convirtió en la única música de la casa, un sonido monótono que borraba el resto del mundo. Alexander salía cada mañana antes del amanecer y regresaba mucho después de que Isabella se hubiera retirado al ático. No hablaba, apenas comía. Había una tensión febril en sus movimientos, como si estuviera corriendo una carrera desesperada contra un enemigo invisible. Isabella lo observaba desde la distancia, limpiando la plata en el comedor o doblando mantelería en el cuarto de costura. Veía cómo la rigidez de sus hombros aumentaba día tras día, cómo su piel adquiría un tono grisáceo y enfermizo bajo la luz parpadeante del gas. Cada vez que él cruzaba la puerta hacia la tormenta, envuelto en su abrigo negro, ella sentía un pinchazo de angustia que no le correspondía a una empleada. Se descubría a sí misma deteniéndose junto a las ventanas del pasillo, apartando levemente la cortina para buscar su silueta en la calle gris que se desdibujaba bajo el aguacero, o dejando la cena preparada con un cuidado excesivo, tapada con paños gruesos, con la esperanza de que un plato caliente pudiera combatir el frío que él traía consigo. Pero los platos regresaban a la cocina casi intactos a la mañana siguiente. Quería preguntar, detenerlo en el vestíbulo y exigirle que descansara, pero la barrera invisible entre el amo y la criada seguía erguida, aunque cada vez más frágil, temblando con cada tos seca que él intentaba disimular al pasar junto a ella. La tercera noche, el aguacero arreció con una violencia nueva, golpeando los cristales como si quisiera romperlos para entrar. El viento aullaba en las chimeneas, bajando volutas de humo frío. El reloj del vestíbulo marcó las 10, luego las 11. La casa, vacía y enorme, parecía amplificar cada sonido, convirtiendo el silencio en una presencia física, pesada. Alexander no regresó a la hora habitual. Isabella no subió al ático. No podía. La idea de acostarse y cerrar los ojos en su cama estrecha mientras él seguía fuera, perdido en medio de ese diluvio helado, le resultaba insoportable. Se quedó en la cocina, el único lugar cálido de la casa, con la tetera caliente sobre la estufa, fingiendo que revisaba el inventario de la despensa por tercera vez. Se sentaba, se levantaba, volvía a sentarse, alisando el delantal con manos nerviosas. El miedo ya no era un susurro, era un grito constante en su mente. ¿Y si el carruaje había volcado en el barro? ¿Y si no regresaba? ¿Qué sería de ella, sola en esa mansión que crujía como un barco a la deriva? El reloj dio la 1. El sonido de la campana resonó lúgubre en la casa vacía, y entonces se oyó. No el sonido limpio de una llave girando en la cerradura, sino un golpe pesado contra la madera de la entrada. Un sonido sordo, arrastrado, como el de un cuerpo que ya no puede sostenerse y choca contra el obstáculo. Isabella corrió al vestíbulo con el corazón golpeándole las costillas tan fuerte que le dolía. Abrió la puerta de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado y lluvia que mojó el suelo de mármol al instante. Alexander estaba allí, apoyado contra el marco, empapado hasta la médula. No llevaba sombrero. Su cabello oscuro estaba pegado al cráneo por el agua, goteando sobre su frente. Su abrigo negro pesaba toneladas por el agua acumulada y el barro salpicaba sus botas hasta las rodillas. Parecía un náufrago devuelto por un mar implacable, vencido por la marea. «Alexander», dijo ella, acercándose con cautela, temerosa de su reacción. Alexander alzó la cabeza lentamente. Sus ojos, normalmente agudos y penetrantes, brillaban ahora con un fulgor extraño,
vidrioso y desenfocado, perdidos en algún lugar que no era ese vestíbulo. «No debería estar levantada», murmuró. Su voz era rasposa, rota, como si le doliera cada sílaba, un sonido que venía de un pecho cargado. Dio un paso vacilante hacia el interior y se tambaleó violentamente. Isabella se adelantó por instinto, olvidando su lugar, llegando justo a tiempo para meter su hombro bajo el brazo de él y sostenerlo cuando sus rodillas cedieron. El peso de él casi la arrastra al suelo, pero se mantuvo firme. El contacto la quemó. Incluso a través de las capas de ropa mojada y fría, el calor que irradiaba el cuerpo de Alexander era alarmante. Era un horno humano consumiéndose desde dentro. «Está ardiendo», exclamó ella, luchando por sostener su peso muerto, sintiendo cómo el agua helada de su abrigo empapaba su propio vestido gris. «Señora Higgins», gritó, pero su grito solo devolvió eco. Recordó con horror que Higgins se había marchado a visitar a su hermana enferma esa tarde y la tormenta le había impedido regresar. Estaban solos, completamente solos, en la inmensa casa vacía, aislados del mundo por la cortina de lluvia. Alexander intentó apartarla, un reflejo de orgullo arraigado que ni la fiebre podía apagar del todo. «Estoy bien», dijo arrastrando las palabras, su respiración sonando como un fuelle roto. «Solo necesito un poco de whisky». «Necesita una cama», replicó Isabella, con una autoridad que le nació del miedo puro a verlo desplomarse allí mismo y morir. «Y la necesita ahora». Subir las escaleras fue una batalla silenciosa y extenuante. Cada peldaño era una conquista. Alexander, semiconsciente y delirante, se apoyaba en ella pesadamente, sus botas resbalando a veces en la madera pulida. Murmuraba cosas inconexas sobre carbón, deudas impagas y túneles oscuros que se derrumbaban sobre él. Isabella usó cada gramo de fuerza que tenía, ignorando el dolor agudo en sus propios brazos y espalda, clavando los talones en cada peldaño para no caer ambos hacia atrás. Finalmente, lograron llegar al pasillo superior y entrar en la habitación principal. Era la primera vez que Isabella entraba allí desde que la casa cambió de dueño. La habitación, antes llena de los objetos personales de su padre, ahora era austera, despojada de lujos. Solo lo esencial: una cama grande con dosel oscuro, una silla solitaria, un armario pesado. El aire estaba frío y olía a encierro. Lo dejó caer sobre la cama con un suspiro de alivio que le quemó la garganta y corrió a encender la chimenea. Sus manos temblaban mientras frotaba el fósforo, desesperada por traer calor a la estancia. Cuando el fuego prendió y las primeras llamas naranjas comenzaron a lamer la madera, volvió a su lado. Alexander tiritaba violentamente, los dientes castañeteándole con un sonido rítmico y preocupante que llenaba el silencio de la habitación. «Tengo que quitarle la ropa mojada», dijo ella en voz alta, más para darse valor a sí misma que para él. «O la fiebre lo matará». Alexander no respondió. Tenía los ojos cerrados y el ceño fruncido en un gesto de dolor profundo, perdido en su propio infierno. Isabella comenzó por las botas. Estaban hinchadas por el agua y el barro, y tuvo que luchar con el cuero rígido hasta que logró sacarlas, dejándolas caer con un golpe sordo. Luego el abrigo pesado, que pesaba como plomo mojado. Sus manos temblaban visiblemente, mientras desabrochaba el chaleco y la camisa. Los botones estaban húmedos y fríos y se resistían a sus dedos entumecidos y nerviosos. La intimidad de la tarea le teñía las mejillas de un rojo intenso. Nunca había estado tan cerca de un hombre, nunca había tocado a uno de esta manera, pero el miedo a perderlo era mayor que cualquier pudor. Sus dedos resbalaban sobre la tela empapada, torpes por los nervios, mientras luchaba por liberar sus brazos pesados sin lastimarlo, pidiéndole perdón en susurros cada vez que él gemía. Finalmente logró sacarle la camisa, que se despegó de la piel con un sonido húmedo y desagradable, revelando la palidez enfermiza de su torso bajo el resplandor de las llamas. Isabella dio un paso atrás para dejar la ropa mojada en el suelo, respirando agitada por el esfuerzo, sintiendo el sudor frío en su propia frente, y entonces, al volver a mirarlo, se detuvo. El aliento se le quedó atascado en la garganta.
Alexander se había girado de costado en su agitación febril, dándole la espalda a la luz del fuego. El resplandor anaranjado bailó sobre su piel desnuda, revelando un mapa de brutalidad antigua y terrible que le cubría la espalda entera. Su piel no era lisa, estaba surcada de cicatrices, marcas largas, blancas y plateadas, que se cruzaban unas con otras en una red de dolor. Algunas eran finas como latigazos de vara, otras eran anchas y profundas, viejas quemaduras o cortes de metal que habían sanado mal y habían dejado marcas en la piel tirante y rugosa. Había una historia de violencia escrita en su cuerpo, una historia que ella no conocía. No eran heridas de guerra ganadas con honor en el campo de batalla, eran heridas de trabajo esclavo, de castigo, de humillación sistemática. Isabela extendió la mano sin llegar a tocarlo, horrorizada y fascinada a la vez. Esas marcas contaban la verdad que él nunca había dicho con palabras, la historia del niño del barro, la historia del hombre que se había hecho a sí mismo rompiéndose en el proceso. Cada línea en su piel era un grito de supervivencia. «Oh, Alexander», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas calientes que nublaron su visión. «¿Qué te hicieron?» Él se removió en la fiebre, gimiendo algo ininteligible, perdido en sus pesadillas, ajeno a que su secreto más oscuro acababa de ser descubierto. Isabela se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con un gesto furioso. No era momento de llorar ni de preguntar, era momento de cuidar. La fiebre duró 2 días y 2 noches interminables. Isabela no durmió, apenas probó bocado sobreviviendo a base de té frío. Se convirtió en la guardiana feroz de aquella puerta, bajando a la cocina solo para buscar agua fresca, paños limpios y caldo caliente que él apenas probaba. El tiempo se desdibujó en la penumbra de la habitación, marcado solo por el crepitar del fuego, el repiqueteo de la lluvia que no cesaba y la respiración irregular y rasposa de Alexander. En su delirio, él hablaba, y lo que decía rompía el corazón. No era el hombre de negocios frío y calculador que Londres temía, era un niño asustado, furioso y solo. «No la toques», gritaba a veces agitándose violentamente entre las sábanas empapadas de sudor, luchando contra enemigos invisibles. «Es mía. La encontré yo. Es mía». Otras veces, su voz se rompía en un susurro desgarrador, infantil, llamando a alguien que no estaba, a alguien que hacía mucho tiempo que se había ido. «No me dejes aquí abajo, papá. Está oscuro, tengo miedo. Está muy oscuro». Isabela le cambiaba los paños fríos de la frente con una ternura infinita, escurriendo el agua en un cuenco de porcelana una y otra vez. Le sostenía la cabeza pesada para darle de beber a sorbos pequeños, susurrándole palabras de consuelo que no sabía si él escuchaba, prometiéndole que la luz volvería, que ella estaba allí. Y en los momentos de calma, cuando él caía en un sueño exhausto y agitado, ella se sentaba en la silla junto a la cama y observaba sus manos. Manos grandes, fuertes, marcadas por el trabajo, ahora quietas e indefensas sobre la colcha blanca. Se preguntaba cuántas veces esas manos habían sangrado, cuántas veces habían tenido que cerrarse en un puño para seguir adelante. En la madrugada del tercer día, justo cuando el sol empezaba a teñir de gris pálido el cielo de Londres y la lluvia finalmente se detenía, la fiebre rompió. Isabela estaba dormitando en la silla, vencida por el cansancio acumulado, con la cabeza apoyada en el colchón peligrosamente cerca de la mano de él. Sintió un movimiento, un roce suave, casi imperceptible, en su cabello. Abrió los ojos de golpe, el corazón acelerado, incorporándose de inmediato. Alexander la miraba. Estaba pálido, con sombras oscuras bajo los ojos y una barba de 3 días que le daba un aspecto salvaje, pero su mirada era lúcida por primera vez en días, clara, y de una intensidad que la dejó sin aliento. «Isabela», dijo. Su voz era un hilo ronco, apenas un susurro que raspaba. Ella se alisó el delantal arrugado, tratando de recuperar la compostura, aunque le temblaban las manos. «No se mueva, ha estado muy enfermo. Usted…» Miró la habitación, los paños húmedos amontonados, la silla acercada a la cama, la luz del amanecer entrando por la ventana.
¿Ha estado aquí todo el tiempo? Alguien tenía que asegurarse de que no muriera, respondió ella, intentando sonar severa para ocultar el inmenso alivio que la inundaba y las lágrimas que amenazaban con volver. Higgins no estaba. Alexander intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor y cayó de nuevo sobre las almohadas. Al moverse, la sábana se deslizó, dejando al descubierto sus hombros y parte del pecho marcado. Recordó de golpe. Se tensó visiblemente, su cuerpo poniéndose rígido bajo la ropa de cama. Miró a Isabela a los ojos buscando el rechazo, el asco. Vio que ella sabía. «Las vio», dijo. No fue una pregunta. Fue una afirmación seca, cargada de una vergüenza antigua que había guardado durante años. Isabela no fingió no entender. No apartó la mirada. «Sí». Alexander giró la cabeza, mirando hacia el fuego moribundo en la chimenea, incapaz de sostener su mirada, escondiéndose de ella. «Son feas, son historia», corrigió ella suavemente, dando un paso hacia la cama. «Son un recordatorio», replicó él con amargura, cerrando los puños sobre las sábanas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «De lo que valía mi vida antes de tener dinero. Menos que una mula de carga. Esas marcas me las hicieron en las minas de su padre, Isabela». Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. El aire salió de sus pulmones como si la hubieran golpeado. «Las minas de su padre». «¿Cómo?», susurró, con la voz temblorosa, sin querer creerlo. Alexander la miró de nuevo, implacable ahora en su debilidad. «Su padre me envió allí. Cuando mi propio padre murió en el barro de ese callejón, esperando una ayuda que nunca llegó, yo fui a reclamar. Fui a la puerta principal, la misma que crucé la noche del baile. Reclamé la veta que mi padre había encontrado y que el suyo robó. Su padre me acusó de robo. El juez, un amigo suyo de los clubes, me condenó a trabajos forzados en las mismas minas que enriquecieron esta casa». Isabela se llevó una mano a la boca. Las piezas encajaban con un sonido terrible y definitivo. El odio, la compra de la casa, la frialdad, las cicatrices, todo lo que ella había tenido, su infancia protegida, cada vestido de seda, cada baile, se había pagado con el sufrimiento físico de este hombre. «Lo siento», dijo con la voz rota por el llanto. «Lo siento tanto. Dios mío, lo siento». «No fue usted», dijo él cerrando los ojos como si le doliera verla llorar. «Pero es su sangre». «No fue culpa suya, Isabela», continuó, con la voz ronca rompiendo el silencio inmediato que siguió a su toque. «Sé que lleva la sangre de quienes me hicieron esto, pero usted era muy pequeña y yo solo un niño». Apartó la vista. «Aquel día en el patio, antes de que me echaran como a un perro, usted fue la única que no miró con asco. Me dio un pañuelo, uno pequeño, de seda blanca, para limpiarme la sangre de la ceja». Alexander tragó saliva, visiblemente avergonzado por la confesión. «Aún lo guardo», confesó en un susurro, «en una pequeña caja de madera». El silencio cayó entre ellos, pesado y doloroso, cargado de verdades que no podían deshacerse. Pero esta vez, Isabela no sintió culpa, sino una comprensión profunda y dolorosa que la unía a él de una forma irrevocable. Sin pensarlo, movida por un impulso más fuerte que la razón y el decoro, hizo algo que nunca se hubiera atrevido a hacer si él hubiera estado sano y de pie, protegido por su armadura de frialdad. Estiró la mano y tocó su hombro desnudo, justo sobre una de las cicatrices más viejas y profundas. Alexander se tensó bajo su tacto, como si esperara un golpe, pero no se apartó. «No me dan asco, Alexander», dijo ella en voz baja, firme, dejando que sus dedos trazaran la línea de la piel herida. «Me dan ganas de quemar el mundo que permitió que se las hicieran». Él giró la cabeza bruscamente para mirarla. En sus ojos grises había incredulidad, y debajo de eso, una vulnerabilidad tan cruda que a Isabela le dolió el pecho. «¿Por qué se quedó?», preguntó él con voz ronca. «Podría haberme dejado arder en fiebre. Podría haberse ido mientras yo no podía detenerla». «Porque usted me dio un techo cuando nadie más lo hizo», respondió ella, «y porque creo que ya no sé irme».
Alexander alzó la mano con dificultad y cubrió la de ella que aún descansaba en su hombro. Sus dedos se entrelazaron, cálidos y firmes. «Quédese», pidió casi una súplica, «solo un poco más». «No voy a irme», prometió ella, «no voy a irme». La fiebre bajó, pero dejó tras de sí un silencio nuevo en la casa, uno que ya no estaba hecho de distancias, sino de una cercanía cautelosa y vibrante. La primera vez que rompieron el protocolo no fue con palabras, sino con un gesto. Sucedió 3 días después de que la fiebre remitiera. Alexander, aún débil, se negaba a comer solo en la habitación, pero no tenía fuerzas para bajar al comedor principal. Isabela entró con la bandeja de la cena, 2 servicios. No dijo nada, simplemente colocó la bandeja sobre la mesa baja frente a la chimenea de la habitación y se sentó en la alfombra sirviendo la sopa. Alexander la miró desde el sillón, sorprendido. «¿Va a comer aquí?», preguntó. «La cocina está muy fría esta noche», mintió ella, sin mirarlo, pasándole el plato. «Y no me gusta comer sola». Él no discutió, tomó el plato, y en ese silencio compartido, roto solo por el crepitar del fuego y el sonido de las cucharas, la jerarquía de la casa se disolvió un poco más. Una tarde, días después, Alexander estaba sentado en el sillón de la biblioteca, leyendo un libro con la luz gris de la tarde entrando por la ventana. Isabela entró con la bandeja del té. Él la observó en silencio, mientras ella servía las tazas con movimientos gráciles. «Ese vestido», dijo de pronto rompiendo la calma. Isabela se detuvo y se miró el uniforme gris de lana basta. «Es práctico», dijo a la defensiva, alisando la tela. «Lo odio», dijo él con vehemencia, cerrando el libro de golpe. «Odio verla con él, odio haberla obligado a ponérselo. Me recuerda cada vez que la miro lo mucho que me parezco a los hombres que desprecio». «Fue necesario», dijo ella suavemente ofreciéndole la taza. «Me enseñó cosas que necesitaba aprender. Me enseñó a sobrevivir. Ya ha aprendido suficiente». Alexander dejó la taza sobre la mesa sin probarla y se puso de pie. Aún estaba delgado, pero la fuerza había vuelto a su cuerpo. «No quiero que vuelva a servirme, Isabela. Nunca más». «¿Y qué quiere que haga?», preguntó ella, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Que me siente a bordar mientras la casa se llena de polvo? ¿Cuál es mi lugar ahora?». Alexander se acercó a ella. La distancia se acortó peligrosamente. El aire entre ellos se cargó de electricidad estática. «Quiero que se siente a mi lado. Quiero leerle en voz alta. Quiero...». Se detuvo, mirándola a los labios con un hambre contenida. «Quiero borrar todo lo que le he quitado». Isabela sintió que el corazón le latía en la garganta, desbocado. «No puede borrar el pasado, Alexander. Las cicatrices se quedan». «No, pero puedo construir algo encima. Algo mejor». Levantó la mano y con un atrevimiento nuevo y deliberado le soltó la cinta de la cofia. La tela blanca cayó al suelo, un susurro en la alfombra. El cabello de Isabela se soltó, cayendo sobre sus hombros. «Usted me cuidó cuando era una ruina», murmuró él con voz ronca. «Vio mis cicatrices, vio mi vergüenza y no huyó. Nadie había hecho eso nunca por mí». «Usted me protegió cuando yo no era nada», respondió ella, sosteniendo su mirada. «En la cena con Thornton. La protegí porque ya era todo para mí, aunque fuera demasiado estúpido y orgulloso para admitirlo». Alexander acunó su rostro entre sus manos grandes y callosas. Sus pulgares acariciaron sus pómulos con una delicadeza reverente. «Isabela, si la beso ahora, no habrá vuelta atrás. No podré volver a ser su jefe. No podré dejarla ir». Isabela cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto, rindiéndose a la verdad que había estado creciendo entre ellos como una flor en el invierno. «Entonces no me deje ir». El beso fue lento, cargado de días de silencio y noches de fiebre. No fue un beso de conquista, sino de rendición mutua. Fue el sabor del whisky y el té, del fuego y la lluvia. Fue la confirmación de que la tormenta había terminado, y algo nuevo, algo sólido e inquebrantable, había echado raíces en las ruinas de sus vidas. El mundo exterior, sin embargo, no toleraba vacíos. Higgins entró en la biblioteca una mañana, con los labios apretados en una línea fina,
llevando una bandeja de plata. Sobre ella, una carta de papel grueso y bordes dorados descansaba como una sentencia. Llegaba una invitación para la ópera. La sociedad londinense, curiosa por el silencio de Sinclair y los rumores escandalosos sobre la sirvienta noble que vivía bajo su techo, esperaba un espectáculo. Querían verlos caer. Isabela vio la invitación sobre el escritorio de caoba. «Deberíamos ir», dijo, rompiendo el silencio de la tarde. Alexander, que estaba firmando documentos, alzó la vista, sorprendido. «No tiene que someterse a eso. Nos mirarán como si fuéramos animales de circo. La juzgarán. Dirán que es mi amante, que ha perdido todo honor». Isabela sonrió, una sonrisa tranquila y segura que él no había visto antes en ella. «Que digan lo que quieran. La verdad es solo nuestra. Ya no me importa su juicio, Alexander. Solo me importa el suyo. ¿Iría conmigo, sin uniforme, del brazo del hombre que arruinó a su familia? Iré con usted, como su igual, y como la mujer que lo ama». La noche de la ópera, Isabela no llevó joyas de familia. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero regio, que Alexander había encargado en secreto para ella. Cuando entraron en el palco, el silencio en el teatro fue absoluto, pesado. Todas las miradas se clavaron en ellos. Cientos de impertinentes se alzaron. Isabela vio a su madre en el palco de enfrente, rígida, pálida como un fantasma. Vio a Lord Beresford con su mirada lasciva y venenosa. Sintió el impulso antiguo, casi infantil, de bajar la cabeza y esconderse. Pero entonces sintió la mano de Alexander buscar la suya en la oscuridad del palco. Su mano cálida, callosa, fuerte. La mano que ella había cuidado durante la fiebre. Apretó sus dedos, alzó la barbilla, miró a su madre y no sintió miedo, ni vergüenza, ni anhelo. Sintió lástima, porque su madre tenía las joyas y el título, pero estaba sola y amargada. Ella tenía al hombre que amaba a su lado y un futuro que habían elegido juntos. Alexander se inclinó hacia ella, rozando su oreja con los labios, un gesto de intimidad pública que escandalizó a la sala. «Están aterrorizados», susurró con un toque de humor oscuro. «No saben qué hacer con nosotros». «Que miren», respondió ella. «Es lo único que saben hacer. Nosotros vivimos». Y por primera vez, Alexander sonrió en público. Una sonrisa real, abierta, solo para ella. Un año después, la lluvia volvía a caer sobre Londres repiqueteando contra los cristales, pero el sonido ya no era una amenaza ni un recuerdo triste. Dentro de St. John Manor, el fuego de la chimenea del salón principal crepitaba con una calidez que ahuyentaba cualquier fantasma del pasado. Las sábanas blancas que cubrían los muebles habían desaparecido hacía meses, reemplazadas por vida. Isabela estaba sentada al piano, sus manos ya recuperadas de las grietas del invierno, pero fuertes por el trabajo, recorrían las teclas con una suavidad nueva. No tocaba para una audiencia crítica, tocaba para sí misma. Alexander entró desde el jardín. Llevaba el abrigo húmedo, pero su rostro estaba tranquilo, las líneas de tensión borradas por el tiempo y el amor. Se detuvo en el umbral, escuchando en silencio. Recordó al niño en el barro 15 años atrás, jurando con odio que esa música sería suya. Miró a la mujer que la creaba, la mujer que había sanado sus heridas y salvado su alma. «Llegas tarde», dijo ella sin dejar de tocar con una sonrisa en la voz. «Ah, me detuve a mirar la casa desde fuera», respondió él acercándose hasta apoyar las manos en sus hombros y besar su cuello. «Ya no parece una fortaleza». «No», coincidió ella, dejando que la última nota flotara en el aire. «Parece un hogar». Alexander se inclinó y besó su cabello, aspirando su aroma. «Bailamos». «No hay orquesta, Alexander». «Mejor. Así nadie nos marca el paso, solo nosotros». La tomó en brazos con delicadeza. Giraron despacio en el salón, vacío de gente pero lleno de vida, sin testigos, sin deudas, sin miedos. Afuera, la tormenta seguía rugiendo sobre Londres, pero ellos finalmente habían aprendido a bailar bajo la lluvia. A veces, el hogar no es un lugar con paredes de piedra, sino la persona que nos sostiene cuando el mundo se derrumba.
Isabella y Alexander nos recuerdan que incluso en las ruinas más oscuras, siempre hay espacio para que crezca algo nuevo. Si esta historia de redención y amor contra todo pronóstico tocó tu corazón, te invito a que dejes una pequeña huella en nuestro canal. Un me gusta es un abrazo a distancia, y suscribirte nos permite seguir compartiendo sueños contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que el amor verdadero nace de la perfección o de las cicatrices compartidas? Gracias por permitirnos acompañarte en esta tormenta.